Hola amigos, bienvenidos a una nueva aventura de este podcast. El día de hoy venimos con la segunda parte de historias paranormales. Hoy estamos... No, es la segunda. Tercera porque el de la bueno, brujería. sí, digamos que el de la brujería fue el segundo, entonces sería la tercera. Amigos, el día de hoy venimos con historias muy insanas, así que apaguen esas luces y, mejor dicho, no se vayan a hacer popo porque esta se viene con toda. Por acá tengo a los invitados del día de hoy, el señor Tato Extreme, que está estrenando gafas con un flow violento, un flow satánico. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy le dije a Leo, yo quiero ser parte de la comunidad de camioneros. Me dijo, tiene que empezar por las gafas. Si no le pone las gafas, No es lo lo es. primero, sí. Y Entonces, ya cuando se consagre es con gorrita. es con la gorra, Ay. sí. Entonces próximamente Tato Ay, String camionero. ¿Qué necesita uno entonces ya para la gorra? ¿Qué hay que hacer? Tiene que manejar 10 mulas y haber estrellado 5. No, y para la prueba final es aprender a manejar la palanca. Y bien manejada. Bien manejada. Entonces, Duro, Leo es duro. el encargado de eso. Bueno, y acá también tengo a mi amigo el duro de las vías, el más crack atrás del volante. ¿Qué dice, muchachos? Bien, ok, gracias a todos los que están en este momento, muchachos, a los que están almorzando, buen provecho. Pero antes de eso, muchachos, ¿qué pasó con la cuota? Acuérdense que la cuota subió. Entonces, ¿hay que hacer qué? Uy, amigos, la cuota está alta, ¿para qué? No les vamos a mentir. Tienen que dar un like y tienen que dejar un comentario con el emoji que más los represente a ustedes en este podcast. Eso, Entonces, ahí está. imagínense, ya Eso es saben, para pues. iniciar. Y ya después dejen el comentario más inspirador o de la parte más bacana del podcast que les gustó. Eso. Eso, muchachos. Entonces, Si están almorzando, apaguen la luz. Coman a oscuras mientras escuchan este podcast. Amigos, por cierto, muchas gracias a las personas que nos están etiquetando en sus historias. Ha sido una semana muy activa, que ustedes siempre nos muestran ahí almuercito que están pegando, Uy, escuchándose sí. el podcast. Eso en serio, 10 de 10, muchas gracias. Y también gracias a las personas que están subiendo dics a TikTok, a Shorts, a todo lado, en serio, se los agradecemos un montón, porque eso nos sirve mucho para seguir creciendo. Háganle, eso, mi viejo. muchachos, muchas gracias a todos ustedes los que están mandando foticos, porque mandan foticos de lo que están haciendo. Por ejemplo, mandaron uno que estaba almorzando y dejó el almuercito quieto porque el Larra contó una historia de cuando el analítico se le desgarró. Uy, Se me Muchachos, dilató. ese podcast se lo vamos a dar por acá arriba. Y fue muy buena esa historia. Entonces el man dijo, pues el almuercito lo dejo mejor para otro lado. Y aprovecho para darle un saludo al viejo Carlos Andrés Gallego Rivero. Y dice, este podcast es tan humilde que el garrafón de agua estuvo presente en todo el video. El garrafón donde está en mi casa, que ese robó el show. No, y si estamos hablando de humildad, Vea. si no están viendo el podcast, miren un momento la pantalla y miren, tenemos un viajado de tubos eléctricos tocando a Leo, men. Es que nos tocó aquí. Nos tocó Estamos y- sobre unas tablas con puntillas y unos ladrillos están sosteniendo el computador. O sea, ¿qué más? Dios mío, ¿cuánto más vamos a caer? Pero lo importante es que esto mantenga el nivel de epicidad. Bueno, ¿quién tiene una historicita por ahí para Bueno, pilla después, les tengo que contar una cosa. Cuente Larra. Ustedes saben que yo les he dicho, yo en esas cosas no creo ni nada, ¿sí o qué? Sí. Sin embargo, yo sí tengo que decirles que yo toda mi vida no fui ateo. O sea, hubo un tiempo donde yo, Sí. pues, practiqué el cristianismo en su máximo esplendor. ¿No entiendes? Pues tampoco así un nivel muy elevado tipo JH, pero sí era niveludito. O sea, mi mamá es Sí. cristiana y ella me llevaba, pues, a los cultos de ella. Y allá, pues, estaba el mancito ese que me decía, papi, usted va a ser un campeón de Jesucristo. Sí, sí. Y Un yo, guerrero. Bueno, usted va a ser un guerrero enviado del Señor. Y yo, bueno, muchas gracias. Mi Dios le pague. No, mentiras, sin jugar con las cosas. Pero en todo caso, en esos tiempos, yo una vez me quedé donde una tía y ella me contaba que en la casa de ella había una bruja. O sea, yo tenía que por ahí, no, yo no sé, por ahí 12 años, 11 años, estaba muy pequeñito. Y entonces ella me decía, sí, eso viene una bruja aquí, que yo no sé qué, que en el cuarto del patio. Resulta que a mí me tocó dormir en el cuarto del patio. O sea, fue algo medio turbina, porque yo como que, bueno, pues sí me entienden. O sea, Pero yo uno no se entiendo- Yo no sugestiona. entiendo por qué siempre mandan a la gente de tez color arracacha a dormir atrás. Usted sabe que en el cuarto de atrás de las casas asustan. Siempre pasa algo, men. Siempre. Entonces no entiendo por qué lo mandan Oye, pero por pillas, allá. pues, les cuento esta historia. Un día yo estaba ahí hablando con la hija de ella, cuando entonces ella me contó que sí, que allá había una bruja. Pilla, les cuento esta historia porque yo recuerdo que en esos tiempos yo casi me hago de la café y todo cuando me contó. Y Ella no es que estaba estaba, desgarrado. pilla, pues, no, todavía no me ha desgarrado lo... Parce, ella me contó que ella estaba dormida, pam, pam, y que ella sintió que alguien entró a la casa.
pero ella estaba como desdoblada. O sea, eso que dicen que desdoblarse, que se sale del cuerpo y ve su propio cuerpo ahí. Parce, ella dice que ella se desdobló y que ella se vio ahí, digamos, en la cama, ¿sí o qué? Cuando volteó a mirar al lado, estaba la bruja parado al lado de ella mirándola. Hijo de Sí. pucha. De pronto le comentó cómo era la apariencia de la bruja. No, mira que ni lo recuerdo, o sea, no sé si le habré preguntado qué, pero ella me dijo que se le parecía a una señora que ella conocía. Es que por general pasa siempre eso, son conocidos. Yo ahora les voy a contar la historia del abuelo Metralleto, que muchos han pedido historias del abuelo Metralleto. El abuelo Metralleto se la envió más de una bruja y precisamente una bruja de esas que logró, digamos, entre comillas, cazar, era una conocida de él. Amigos, Uy, él era no. el terror de las brujas. Blade era un tonto. ¿A quién es el que caza brujas? The Witcher. Ah, The The Witcher. Witcher, es que Blade... Olviden lo que dije. Bueno, y entonces... Oye, y entonces sí, cuando ella me contó es que ella vio esa bruja ahí y que entonces que ella no quería volver a su cuerpo porque sabía que se despertaba, la iba a ver ahí al frente de ella. Ay, Sí. Feo. Sí, y entonces que bueno, que luego pues ella ya fue consciente, que le volvió el alma al cuerpo y que ella no abría los ojos, que ella seguía ahí, hasta es que se quedó dormida ya hasta el otro día, que no fue Oye, capaz de abrir los ojos. Pero ella se desdobló sola. Sí, ella dice que estaba dormida y se desdobló. Pero sola porque sí o ella practicaba eso. No, sola, o sea, estaba ahí dormida y se Y de la desdobló. nada, pin, Sí, se fue. ¿Algunos de Sí. ustedes les ha llegado a pasar eso? no, Pues yo me acuerdo de algo, no sé si eso fue desdoblarse o lo que sea, pero yo me acuerdo muy bien. Una vez, yo era chiquito, men, yo no sé cuántos años tenía, por ahí 8, 7. Yo estaba acostado en mi cama, ya eran por ahí las 9 de la noche, en ese tiempo yo me acostaba temprano, yo era un joven de bien. Y yo me acuerdo que mi mamá estaba en la sala charlando con alguien. Me acuerdo mucho porque pues yo escuchaba a ellos cómo hablaban y todo eso. Cuando de la nada yo me estaba quedando dormido. Así como cuando uno se queda dormido. Men, cuando usted menos piense, yo caí en la cama duro. Eso escucharon hasta las tablas y todo, parce. Y yo quedé sin aire. O sea, ¿cómo me hago entender? Yo estaba acostado en la cama y de la nada caí en la cama. Yo no caí al suelo. Y yo, entonces yo me paré porque yo estaba sin aire y mi mamá, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? Que yo no, mami, yo no sé. Y pues no me creyó, pensó que yo estaba molestando y todo. Y yo nunca conté eso. Y después yo me puse como a meditar, venga, ¿yo por qué me voy a caer de la cama si yo estaba en la cama? O sea, ¿cómo voy a caer sobre la cama? Yo no sé si fue que me desdoblé y en esas caí o yo estaba levitando, yo no sé qué carajos, men. Pero fue fue un taponazo, arracacho, haga de cuenta que usted lo cojan, lo levanten y lo dejen caer sobre la cama. Y en ese tiempo el colchón era medio durito, esos dedos de paja. dedos de paja por dentro. Eso, parce, usted cae, eso es como caer sobre el suelo, men. Men, me pasó eso. Entonces, eso de desdoblarse, pues yo sí creo en eso. Sí, debe tener un nivel muy grande de ki o yo no sé, de magia más 500 para poder hacer la cosa, pero eso yo no sé qué fue lo que pasó, pero a mí me pasó, men. Oye, ¿y ustedes han escuchado? Les voy a contar aquí aprovechando esta vaina de la desdoblada. En un colegio, del colegio que yo salí, había un cucho que él hablaba de cosas raras. Era un cucho ahí de pelo largo. Era un profesor raro. Pelo largo. Siempre vestía con botas de esas que tenían platina. Sí. Y el man se la pasaba escuchando metal. Era un metacho. Sí, era un metacho así, sí. metacho, pero De duro. corazón. Sí, y así un cucho, recucho, y le tramaba hacer pues sus vainas, drogas, todas. Yo creo o que sea, le jalaba lo le pegaba el ocultismo, huevón. yaje, le pegaba de todo. Sí, Y él, sí. imaginen que, por ejemplo, una vez estaba en clase y el cucho de un momento a otro le decía a uno, ¿saben qué? Les voy a enseñar cómo sobrevivir a un apocalipsis de yo no sé qué. O sea, el cucho así Uy, pero raro. rayado. Sí, él decía, por ejemplo, ¿qué pasa si en una crisis de emergencia? Entonces una vez hasta llevó unos granos y nos enseñó a hacer dizque unas bolas ahí de comida que se preserva dizque un año o una cosa rara, o sea, de cucho. Hombre, le están preparando Bueno, para el futuro. Eso sí sirve. Esos sí, son eso clases sí. que uno debería recibir. Parce, Uy, pillen pues le cuento. Y entonces el cucho a veces lo que hacía, parece que le va a contar esto y todo. Es que es aleta. El cucho lo que hacía a veces es que lo llevaba, digamos, al salón, a un cuarto. ¿Sí o qué? Todos desvistas. No, mentira. Los llevaba todos a un cuarto, pan. Y entonces ahí, todos en círculo. Fran, ¿sí o qué? Y entonces el man, él decía que tenía el don para hacer que la gente se desdoblara. O sea, él le enseñaba como a la gente a desdoblarse. ¿Sí, Sí. o qué? Tan. Y el man decía que a través de la meditación y yo no sé qué, bueno, él se desdoblaba y todo eso.
Yo, cuando eso ya era en el colegio, yo era ya muy escéptico a esas vainas. Y cuando, bueno, resulta que supuestamente una pelada se desdobló. Entonces él decía, cuando ustedes se desdoblan, ustedes pueden ir a la parte que ustedes quieran del mundo. O sea, Sí, cosas sí, raras. sí, Ese cucho sí. valía con unas cosas raras. Cuando, parce, resulta que ese cucho se desdobló, tan, hizo como que otros se desdoblaran. Yo no sé, pues yo estaba ahí tranqui, tan, normal. Pero ellos se quedaban dormidos. Sí, Sí. o sea, quedaban ahí inmóviles, como estuvieran ahí, dormidos. Pero de pie, estaban todos de pie. O ellos se Uno tumbaban en el empezaba suelo. así, pille, como todos así, con los pies todos así, tin, y de un momento a otro todos como que, bajaban la cabecita así, y quedaban ahí, como así. Ay, Cuando entonces parce. pille, pues, parce, resulta que el cucho empezaba a despertar uno por uno, ¿sí o qué? Ahí él llegaba ahí, lo despertaba, ta. Cuando había una pelada que no se despertaba, y entonces ese cucho pilla, pues, parce, es que yo no sé si la China estaba haciendo ahí la dormida o qué. En todo caso, pille, el cucho dijo, no, esta muchacha no es capaz de volver a su cuerpo. Ay, Pille, güey. parce. Parce, ¿sabes qué es lo que me da más risa? O sea, qué clase tan ficti, ¿cierto? Oye, arracachón de ¿Eso estudiar. dónde es? Yo quiero ir allá, weón. Usted no es por Parce. casualidad no conoció un pelado que llamaba Harry Potter. Parce, pille, pues, cuando ese man sabe qué dice, es que no, ella por lo que es una persona tan débil de yo no sé qué, no es capaz de volver a su cuerpo. Y él dijo que cuando alguien se desdobla y no es capaz de volver, de pronto se le puede meter un espíritu y apoderársele del cuerpo. Sí, Sí, eso escuchaba también lo he eso mucho. escuchado mucho. ¿Sabe qué he escuchado? Porque yo ahora les contaré una historia. Una tía sí es capaz de hacerlo y ella se pone una moneda de cobre en el ombligo. Parce, Para evitar eso. porque llega un espíritu por ahí, papi, lo pagan de cuerpo ahí, pina, Diosito. Y en la tales papá. también se pueden... No, se lo roba, weón. le roba Parce, el cuerpo. pille, les cuento. Cuando entonces mira que el cucho llega y dice es que voy a ir por ella. ¿Qué? Voy a ir por ella, parce, es que el Uy, cucho está papi, rayadísimo. papi, eso está para un anime. Parce, y Parce. ese man se le hace al frente a ella y le coge las manos. Cuando el man supuestamente se desdobló. O sea, es que yo por ahora les digo, yo no sé si eso era una actuación o qué. Pero era una pelada que estudiaba conmigo, o sea, Sí, ¿sí me sí. entiendes? O sea, muy raro si ellos hubieran pactado algo, no sé. La platica. Bueno, en todo caso, el man ahí llegó y pum, le cogió las manos. Parce, cuando ustedes vieran que se despertaron los dos. Sí. ¿Y Entonces, qué? Entonces tuvo que ir a los dos. recoger al terminal. No, entonces el man ¿Pero decía- cuánto se tardaron, Arra? No, ¿Cuánto? parce, eso fue rápido, fue como unos 3 minutos. El man llegó ahí, y un rato ahí. Pero el Ah, man no, no hablaba, 3 no minutos decía nada. en el tiempo cuántico, tiempo como cuántico. 7 años, ese man por ahí buscándola, weón. Parce, sí, Pero y ustedes supuestamente... como niños y estudiantes, ¿qué pensaban? ¿Qué hacían sus compañeros? ¿Qué hacía usted? Parce, pues es que era muy raro, porque es que pille, cuando nosotros, es que eso fue como en octavo cuando empezamos a ver clases con el señor. Hmm. La cuestión, pille, pues les cuento, es que el señor parce era raro, y pues nosotros en esa edad éramos pues muy inmaduros, o sea, éramos unos peladitos. Por unos 13, Y 14 él- años. y como 13 años, y él llegaba y a veces nos decía, en este mundo terrenal el dinero es el que manda, yo no sé qué. Pero esperen y verás que haya la quinta... ¿Cómo era que decía ese man? ¿La trompeta La o qué? quinta, yo no sé qué vainas, que la tierra va a rotar al revés y que entonces... Ay, parce, ese cucho valía con unas cosas que en serio, todos nosotros lo escuchábamos ahí y éramos como que uno se reía de él, la verdad. Porque Sí. la gente decía, ah, señor, está loco, que yo no sé qué. Parce, vaya uno a saber que se va... Parce, Tenga pues, severa yo he escuchado varias sapiencia en veces su cabeza de y... gente desdoblándose, weón. Es que me encantaría ver. Amigos del chat, ¿ustedes creen en eso de desdoblarse? ¿O conocen a alguien? ¿O ustedes saben desdoblarse? Parce, Oye, ¿sabe parce, una cosa? Pero y ¿y otra... entonces qué? Ah, ¿La China volvió sí. y el cucho qué? ¿Cómo era la No, reacción de parce, ellos? la China volvió, todo eso, no. Entonces se despertaron. Cuando ese man dijo que el alma de ella estaba perdida, que ella no era capaz de volver a su cuerpo. Y Y ella que re- ella él fue el vínculo que la ayudó a volver a su cuerpo. Pero la China no les contó, por ejemplo, que vio algo, que recuerde algo, nada, Parce, nada. nada, no nos decía nada. Pero ya, o sea, ella cuando volvió quedó como rara. Un momentico, o sea, estaba así como medio zombie, como sin energía. O sea, estaba rara. Se y corrió luego la ya... media maratón y no se dio Y cuenta. luego ya pues estaba toda tranqui, pero, o sea, yo sí, esa vez que yo vi eso, yo pensé como, ve, qué raras. Porque es que yo, por ejemplo, cuando mi mamá me llevaba a mí a esos cultos y eso, también llegué a presenciar unas cosas medio turbias. Eso se los contamos otro día, pero Listo. fue unas cosas medio turbias. Oye, pero pille, para acabar ya la historia mía, que nos desviamos por eso de la desdoblada y toda la vuelta. Parce,
resulta que a mí, bueno, me tocó, yo me quedé, ¿sabes? Como 3 días donde esa tía. Parce, a mí me ha olvidado ya Usted le había olvidado la historia de este. No, pues yo pensé que ya había terminado. Yo también ahí. pensé que ya había... No, pues si está hablando de desdoblada, yo dije, nada, aprovechamos, metamos la desdoblada. ¿Verdad que este man nos contó que había ido a dormir por atrás del patio y que yo no sé qué? Parce, pille pues, cuando Listo. resulta, acuérdense que yo tenía como 11, 12 años, estaba re pequeño. Cuando como a las 3 de la mañana, mi tía me había dicho, en la madrugada suena como si cayera un pájaro gigante en el techo. Ella siempre decía eso. Si ve, Parce, si ve que ese patrón se repite pero con las esperen, brujas. pillan pues, cuando como a las 3 de la mañana, ¡pum! Cayó algo ahí en el techo, pero duro, parce, o sea, algo como que ¡tas! Sí. Y parce, pues yo todo niño sugestionado, obviamente yo hoy en día me dice eso y yo digo, pues yo que la creo hasta años, está toda loca. Pero cuando eso yo, que era así un niño, parce, yo me asusté horrible. Pero horrible, o sea, yo estaba así repaniqueado. ¿Y qué hice, papi? La Easy. Cogí el televisor, pum, Discovery Kids. Tin. La legendaria. La legendaria. Usted se ve un video de terror en YouTube a las 3 de la mañana y después pone, no sé, Peppa Pig. Peppa Pig para quedarse dormido. Neutraliza, huevón. Es que eso como, exacto, eso neutraliza como las energías. Sí, oye, y a raíz después hay que ahí. Parce, no, entonces yo puse eso, pero ¿saben qué pasó? No pude volver a dormir. O sea, yo era ahí despierto No, viendo claro. el televisor, asustado. Y a mí me daba pena ir a despertar la gente. Pero no escuchaba nada más, simplemente ese Nada, taponazo, escuché ese un golpe. taponazo y ya. Parce, bueno, resulta que al otro día yo no les dije nada. En realidad yo nunca les dije nada, pero pillan pues, el segundo día pasó exactamente lo mismo. O sea, como a las 3 de la mañana, ¡pum! Cayó algo duro, parce, otra vez. Ay, juepucha. Y entonces yo no dormía porque yo pensaba en la historia que me había contado la hija de ella, y yo pensando ahí como no, qué tal que sea verdad y esa señora luego se me pare aquí, yo no sé qué. No, yo me mantenía resicoseado. Parce, esos 3 días, yo no dormí un Es decir, Arra, si usted sentía que si se quedaba dormido se le iba a aparecer esa cosa. Yo sentía que me quedaba dormido, me iba a pasar lo que le pasó a esa pelada que decía que estaba ahí parada al lado de ella. Ay. Entonces yo por no era capaz de dormir. Claro. Yo pillé lo que pasaba, yo como que medio cerraba los ojos, me iba a quedar dormido, yo una los abría ahí y seguía viendo el televisor ahí, papi. 3 días torturándome. Y Trasnochado. ya después, papi, cuando llegó mi mamá por mí, los que van, yo, no, Sí. mami, lléveme aquí. Yo, papi, Oye, me feo, quedé ahí corriendo fue ahí. feo eso. Oye, parce, si me permiten, yo me les cuento y la historia. Yo les voy a contar en este momento dos como para complementar la parte de los desdoblamientos Sí. y la historia del abuelo Metralleto. ¿Listo? Abuelo El Arra en este Metralleto. momento se va a ir a sacar la Biblia porque ya se asustó el Ya Arra. le dio susto. Y mientras Arra saca la Biblia, yo voy a mandar un saludito por aquí a una persona, amigos, que... Se vienen los saluditos, muchachos. El saludito que le di por aquí y es para Roy Games, que comentó, orgulloso de ir cumpliendo con la cuota de cada podcast hasta el día de hoy. Amigos, ¿cómo es de bueno que encontrarse con gente buena paga, men? Parce, hay gente que, va, ya llevamos como 30 y bola de podcast. Parce, la gente fiel Cumplido. pagando la cuota. Men, es que esto debería ser ya un hábito, la cuota. De hecho, en estos días vamos a pasar lista. Y el que no haya cumplido con la cuota de todos los podcasts, que es la cuota, Racacho, el like y el El comentario. like y el comentario. Le vamos a propinar de a calvazo. Ya lo advertimos. ¿Sí? Y es tombo. Sí. El que no es tombo, es El que tombo. no, exacto, el que no comenta y no de like es tombo, es Eso, tombo. entonces ya saben, amigos, a cumplir con la cuota, a seguir apoyando el podcast. Y Leo, prosiga con su Y historia. aprovechen porque la cuota va a subir dentro de poco y va a tocar, amigo. imagínense, No, es que es like, inflación. like, comentario y compartirle a la abuela, imagínense. A la abuela. Ay, Ya tenga 327 contactos quedamos en la última. Oye, muchachos, una recomendación ahí rápida. Hemos visto que ha llegado mucha gente nueva que no conoce el tema en sí de la banda. Entonces, muchachos, nosotros como comunidad de la banda les pedimos mucho el favor que a los nuevos de pronto en los comentarios les expliquen cuáles son los códigos que utilizamos acá. Eso, los códigos analíticos, Eso. funado. ¿Por qué los títulos tienen algo como particular? ¿Por qué es 24 horas viajando con Peppa Pig? ¿Por qué se ponen esas cosas? Muchachos, cuando vean a alguien así en los comentarios, ayúdenle para que aprenda, ahora mi viejo, aprenda la jerga de la banda, muchachos. Amigos, de hecho, esto es en serio, muy en serio. Y es hasta paranormal, Leo. ¿Qué? Necesitamos amigos que de verdad le den like y comenten a los podcasts, porque no se imaginan la lidia que estamos teniendo para publicar cada podcast. Ah, sí, Por muchachos. ejemplo, el título anterior, el podcast anterior, que es la del caballo,
casi no se publica, men, porque nos están pasando muchas cosas paranormales con Papá Rojo. Y, men, nos están jodiendo mucho. Así que, amigos, nosotros necesitamos que ustedes nos apoyen para poder seguirles trayendo contenido, men. De verdad fue una lidia publicar el podcast anterior, men, Sí, fue nos muy las duro. tienen montadas. Así que, Entonces, amigos, eso. apoyando duro, pues. Duro, muchachos. Entonces, si ven los títulos así random, ya saben, dentro que van a encontrar siempre buen material y buen vicio para los almuerzos o para hacer el delicioso o para el trabajo. todo, men, Para pa' todo el todo. podcast se acomoda. Ahora sí, Leo. Ahora sí, muchachos. Bueno, voy a comenzar primero con la historia del desdoblamiento. Esa me pasó a mí. Muchos de ustedes ya saben, muchachos, que yo me gané una beca cuando estaba en España para ir a hacer una práctica de lo que yo estaba estudiando en Europa. Y yo elegí Italia. Yo me fui para Italia, me gané pues allá todo, llegué tranquilamente. Y yo tenía unos compañeros y me ven en una posición rara. Es que me estoy rascando el trasero, muchachos. Qué buen dato, weón. Si me disculpan ahí, por favor. Y resulta, muchachos, que yo vivía en una residencia. Una residencia es como un conjunto de apartamentos, pero pues tiene una administración y unas reglas muy estrictas porque pues como es estudiantil, a veces se forma el desorden, ¿sí? A yo les tengo unas historias guardadas de ciertas historias insanas que pasaron por allá, pero también me pasó este tema paranormal, digámoslo así allá. Resulta que yo tenía un grupo de compañeros que ellos eran españoles, yo era el único latino, y yo había cubierto un turno que era desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Yo llegué ese día súper cansadísimo y había una sala de estar, una zona común, una zona social, donde nos reuníamos muchos compañeros a jugar ping-pong, a tomarse pues cerveza, a hablar, a compartir cómo nos había ido el día. Y yo ese día llegué muy cansado por ese turno tan largo. Y yo llegué y los saludé a ellos y me fui a dormir. Ellos me dijeron, venga, ¿qué tal? Es que para que nos tomemos una cerveza y todo. Pero yo les dije que no porque estaba muy cansado. Me fui a dormir y yo recuerdo que eso fue como un sueño. Yo me vi ahí sentado con ellos y ellos comenzaron a conversar de una fiesta que íbamos a hacer y a un sitio específico donde íbamos a ir a vacacionar porque se venía como un fin de semana donde había un puente. Entonces todos estábamos armando ese plan, pero lo habíamos hablado por encima y ese día ellos aprovecharon para hablarlo. Resulta que yo me enteré de todo eso y yo estaba en ese momento dormido en mi cuarto. O sea, yo presencié todo eso. Pero lo que más a mí me sorprendió fue que otros manes que habían allá, porque había muchas personas de diferentes nacionalidades en esa residencia, habían 2 griegos. Esos griegos ya venían un poquito borrachos y eran un poquito conflictivos. Ellos estaban jugando allá una partida de Xbox y se pusieron, pues se calentaron los ánimos y se pusieron a pelear. Entonces ellos estaban muy cerca de los compañeros míos y se formó una pelea. Entonces ellos se asustaron y una silla le cayó a una compañera. Obviamente yo no me enteré de eso, supuestamente porque yo estaba durmiendo arriba. Cuando llegó el compañero con el que yo dormía en la misma habitación, él me fue a contar y yo ya sabía todos los detalles. Ay, Y yo le complementé a él donde ella se lastimó. A ella le pegaron acá en la canilla con la silla. mm, Cuando yo le conté eso a él, el chino se quedó como sorprendido, que ¿por qué yo sabía eso si yo no estaba ahí? Entonces yo en ese momento me dio como un poco de vergüenza de contarle eso, porque normalmente, y en España, la gente no cree en nada, la gente es muy atea y eso es respetable, no es que sea algo malo, sino que es respetable. Entonces, para yo no entrar a profundizar en todos esos temas y decirle que no, es que me había desdoblado y todo eso, yo le dije, no, de pronto, no sé, fue intuición mía. Pero efectivamente, cuando ya después me puse a hablar a él y con él, y él me explicó cuál era la ruta del viaje que íbamos a hacer, y me explicó bien todos los detalles, yo ya tenía todo eso en la cabeza, y yo me recuerdo pues bien todo lo que estaban tomando, todo, o sea, Bueno, Barra, yo estaba ahí. Usted que es científico, ¿qué respuesta le puede dar a eso, weón? ¿Qué puede haber pasado? ¿Ah? ¿Qué botón me hundieron cuando yo estaba dormido, Barra? Para desbloquear ese ¿Cómo nivel, pudo haber sabido todo? todo eso. Y es una sensación muy extraña, y en este momento pues a mí me produce eso como mucha incertidumbre, porque pues yo estaba cansado. Sí. Y he escuchado a otras personas que también cuando tienen demasiado cansancio pueden hacer o experimentar ciertas cosas. Entonces no sé, muchachos. De pronto si alguien en el chat, muchachos, vuelvo y les digo, si ustedes creen en esto, bien. Si no creen en esto, también. Cuenten sus historias, sus pensamientos, que eso es lo que tiene la banda. La banda comparte todo lo que quiera Todo. en los comentarios. Sí, sí. Vemos que por el momento nuestra fuente científica no tiene una respuesta para eso. ¿Qué pasó, amigo Barracacho? Entonces, prosigo a la historia entonces del abuelo Metralleto, ¿les parece? Uy, me parece Dele, perfecto. dele, Les- dele. Vea, la historia del abuelo Metralleto
mi abuelo fue un hombre que él fue muy, muy, muy mujeriego, porque muchos de pronto, en su momento yo no lo especifiqué, pero el abuelo Metralleto ya se fue con mamá Coco hace ratico. Sí. El abuelo Metralleto fue un guerrero, Uy, Leo, ¿hace cuánto se fue el abuelo Metralleto? como 13 años creo, como 13, Uy, 14. ¿qué? Cuando eso Harto. ¿cuántos tenía? ¿Como 35 era? Posiblemente. Bueno, será Sí, caso yo creo disfrutar que harto. sí. Entonces, el abuelo, resulta que él me contaba muchas historias a mí, que él cuidó muchas fincas, pero el abuelo sí, el abuelo sí volvió mucha matraca, lo bien, el Él abuelo fue un volvió, guerrero. sí, él volvió mucha matraca. Y el abuelo era de los típicos abuelos, no sé si esto se pasa en otros países, pero él era el tipo de que trabajaba toda la semana y viernes y sábado y domingo se iba con las cariñosas. Ujú. Ah, Sí, sí, sí. Él hacía mucho Esa es la eso. típica de persona de... De Sí, finca, sí. de pueblo, se puede decir. Sí, eso es como un hábito que a veces hacen muchos hombres y el abuelo hacía mucho. Y ahora a tiempos nuestros abuelos, eso era un patrón que dominaba Eso, mucho. eso todo el mundo lo hacía. Lo hombre, hacía. hombre que respetaba, pues lo digo así como la forma que lo hacían antes. Sí. Y volvía el lunes en la mañana. Sin dinero y a cascar a la Y mujer. acá, parce, no vería reírme esto, weón. Pero sí, amigos, era así. Hacían eso. Y el abuelo pues hacía ese tipo de cosas. Resulta que en una de sus tantas aventuras fogosas, el abuelo Metralleto tenía muchos tips insanos. Yo ya les comenté a ustedes en un podcast que no sé si ya está publicado o ya está por ahí. Y si ustedes son del futuro, que el abuelo me dijo la legendaria. En la cama las piernas sobran. Él me tiró sí, uno de sus tips. Por aquí les vamos a dejar la tarjeta si no se han visto ese podcast, muchachos. Y el abuelo tenía muy buena parla y tenía muy buena presencia. Y el abuelo enamoró a una muchacha. Resulta que esa muchacha se enamoró profundamente de él, pero él quería que dejara a mi abuela. Y el abuelo Metralleto dijo que no. Entonces la muchacha, listo, dejó las cosas así, pero comenzó con la venganza. Lo que no sabía mi abuelo es que la muchacha era bruja. Entonces el abuelo Metralleto, él cuidaba siempre fincas y él era el alimentador. El alimentador es aquella persona que se encarga, como lo dice su nombre, de alimentar a todos los trabajadores de la finca. Él hacía el almuerzo, Leo. O cómo era la vuelta ahí. Él se encargaba de administrar los recursos, o sea, ya. y la que cocinaba era mi abuela, sí, y lo que eran mis tías y todo eso, y mi mamá. Y resulta que al tener ahí, pues, los recursos y todo eso, él manejaba dinero. Entonces, resulta que la comida, de un momento a otro, digamos que compraban, no sé, tres bultos de tomate. Un ejemplo, estoy dando un ejemplo, 3 bultos de tomate. Los bultos los traían de la zona de carga del mercado y los llegaban a la finca y los dejaban 2, 3 minutos y la comida se comenzaba a podrir, así, automáticamente. Entonces comenzaron así. Luego, por ejemplo, la carne. En ese entonces no había neveras. Mucha de la carne era carne seca. Entonces la carne llegaban, la preparaban y la carne comenzaba a oler a podrido. Entonces, ¿qué pasaba? Eso ya eran pérdidas para mi abuelo. Y resulta que mi abuelo lo despidieron de ahí porque decían que él se estaba robando la plata y estaba comprando cosas de muy baja calidad y por eso estaba alimentando muy mal a los trabajadores. Entonces, digamos que le afectaron el bolsillo al abuelo y el abuelo le tocó buscar otro trabajo y ya le salió, fue un trabajo de cuidar una finca. Entonces, el abuelo hacía un turno de noche. Resulta que el abuelo Metralleto, él siempre, pues ahora a tiempo los abuelos se acostumbraban, aunque en Colombia eso no es legal, a cargar una piun piun, ¿sí? Mi abuelo cargaba la legendaria 38 y resulta que el abuelo estaba pues en su momento cuidando una finca donde hacían muchos cultivos de café. Resulta que habían pasado un par de noches, todo común y corriente, y ustedes saben que en las fincas, y más en esa época, muchachos, yo les estoy hablando, si no mal me acuerdo, casi en los años casi 60, imagínense, pues aquí en Colombia ya había electricidad, pero en muchas partes rurales no. Leo apenas estaban así. Sí, yo apenas tenía como 2 añitos. Yo me acuerdo que a veces tocaba uno a las 6 de la noche, ya apagaban las velas y todo el mundo a dormir. Así era. Y resulta que con el abuelo Metralleto, pues eran las luces que eran, puras linternas de aceite y puras velas, eso es lo que había. Entonces el abuelo estaba haciendo su trabajo, su ronda como vigilante, como guardia, y una noche cambió todo. ¿Qué pasó, muchachos?
Él estaba, digamos, descansando, él siempre llevaba su radiecito y el radiecito comenzó a tener una pequeña interferencia. La radio se dejó de escuchar cuando un momento a otro él comenzó a escuchar como pa, 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 que caían unos golpes muy fuertes en el tejado donde él estaba durmiendo. Y resulta que él estaba ya solo. Él normalmente, donde él cuidaba, también estaban los dueños, pero esa noche los dueños no estaban. Y lo que él comenzó a escuchar, él era como que caían como unas piedras y él sentía que eran diferentes tamaños y sonaba muy, muy fuerte. Entonces el abuelo lo primero que pensó fue que lo iban a robar. Entonces él salió, miró y no sé si ustedes han visto a veces los abuelos y los guardias de seguridad cargaban unas linternas bastante grandes. En ese entonces el abuelo cargaba una linterna que era una batería cuadrada grande y eso proyectaba mucha luz, pero él solamente la utilizaba para proyectar la luz en casos de emergencia y este fue un caso de emergencia. El abuelo salió y proyectó la luz así sobre el cafetal que eran los palos de café y él no vio nada. Él volvió y se adentró y pasaron casi como una hora, creo que recordaba, y volvieron otra vez como a escuchar esa lluvia. Resulta que eran piedras. El abuelo logró subir y fue y miró, y la lógica que le dice a uno, muchachos, si usted escucha unos ruidos que están cayendo en el tejado de su casa, usted dice, yo voy a ver por lo menos algo o ese algo que golpeó contra el techo, ¿sí o qué? El abuelo no vio nada. Él decía que no había nada. Entonces el abuelo ya le comenzó a hacer el corazón, le comenzó a acelerar. Cuando un momento a otro él decía que ya iba llegando la hora pesada, la tradicional, las 3 de la mañana, y comenzó a escuchar una risa. Esa risa él decía que era de una mujer. Entonces él ya comenzó a azararse y mi abuelo ya había tenido una experiencia previa con otra bruja, porque en lo que yo les digo, el abuelo al ser mujeriego se había topado con muchas mujeres y en esta ocasión ya estaba volviendo a repetirse el caso con una bruja. Entonces él que dijo, bueno, yo ya sé qué hacer, yo tengo una pium pium, entonces para, digamos, contrarrestar a la bruja, ¿qué le voy a hacer? Cogió una de las balas y con una navaja en la parte de la culata de la bala le marcó una cruz. Y lo que hizo fue meterla debajo de la almohada y hacer un rezo. ¿Qué rezo hizo? La verdad no me acuerdo si fue un Padre Nuestro o qué. Y hizo eso con varias balas. Y uy, 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 ¿qué pasó ahí? Muchachos, acabo de pasar algo. ¿Escucharon el ruido? Sí, huevón, se escuchó a Racacho. Tengo como un parpadeo ahí todo extraño. Pero yo escuché como su... Uy, parce. Bueno, no sé, muchachos. Una ¿Hubo cabalgata. ¿Ah? Era como una cabalgata. No, yo escuché como si se hubiera caído como un bloque. Bueno, papi, Bueno, vea, muchachos. si es una oro se mete acá, acabemos a ver 3 manes bien ganosos que hijuepucha, y tenemos a este negro acá que vea, está ávido de pasión. La Eso que- despelucamos aquí. Le dicen el cachiporrudo, ya verá. Oiga, muchachos, continúo ahí la historia. Qué pena de pronto a los que están oyendo y no alcanzaron a ver. Es que estamos aquí yo contando la historia y hubo un bajonazo de la energía y se escuchó como un ruido, como si se hubiera caído algo. Y luego se escuchó como, Arra dice que escuchó como una cabalgata, pero pues por acá no hay caballos, ¿no? No, yo no Entonces no sé. Ay, nadie De no- pronto los micrófonos lo captan. ¿Quién sabe? Pero menos mal no hay caballos porque ya comenzó a sudar, muchachos. Ya sabrán los por qué Bueno, le ya tengo saben, miedo a pues. los caballos. Resulta que entonces el abuelo cogió las balas y no sé si ustedes han escuchado, pero aquí en Colombia es muy coloquial esa historia, no sé en otros países de LATAM y de Centroamérica, que cuando usted coge y reza una bala y le hace una cruz, esa bala a donde usted apunte cae. Y supuestamente eso hacen los sicarios, ¿sí? Entonces el abuelo sabía ese tip. Y resulta que él volvió, estaba ahí y esa noche, digamos, como que pasó. No pasó a mayores y creo que fue a la segunda o tercera noche que volvieron otra vez a pasar muchas cosas donde él vivía. Entonces el abuelo ya, pues donde estaba cuidando, perdón, el abuelo ya cansado de todo eso, bueno, ¿sabe qué? Salió y le dijo a la bruja, siga, a ver, ¿cómo le digo es que la insultó? Siga molestando porque iba a decir otra Querida palabra. dama. Sí, siga molestando, señora dama, y se va a ganar un pepazo. Sí. Sí. Entonces, que él seguía y él seguía escuchando esa bulla. Y él escuchaba que por los matorrales corría algo, ¿sí? Ese sonido de cuando usted corre por las plantas, Sí. eso. Pero él no veía nada. Y él alumbraba con su linterna. Entonces, muchachos, pónganse en la posición de mi abuelo. Ustedes están en una caseta, en una casa. Ustedes salen al balcón, ven un cafetal inmenso y ustedes escuchan de dónde proviene
el ruido donde corren porque escucha pasos y escucha que algo pasa por medio de las plantas del café. Entonces usted sabe dónde proviene el sonido, ¿cierto? Mi abuelo alumbraba hacia donde provenía el sonido y no veía nada. Entonces él ya le hizo la advertencia a la bruja y él metió el pepazo al aire. Él dice que él escuchó cuando eso impactó y algo por allá como que cayó. Entonces, ¿qué dicen? Que cuando pasan esas cosas es mejor no salir de noche y esperar a que comience a salir el sol, los primeros rayos del sol. Entonces el abuelo llegó, se metió a su caseta, todo tranquilo, y resulta que él pues dejó pasar la noche, pero creo que el abuelo pues no fue capaz de dormir con una situación de esas tan aburridora, porque pues ellos, los vigilantes, a veces suelen descansar por tramos de tiempo. El abuelo pues no hizo nada de eso. Y cuando él ya fue que vio que estaba amaneciendo, fue que vio que había la silueta de una mujer hacia donde él escuchaba los ruidos. Sí. Entonces el abuelo vio a la silueta y le fue acercando. Y resulta que era la susodicha con la que él había tenido el problema, que le había dicho que dejara a mi abuela. Ay, Pero él decía que ella no estaba tan bonita como lo solía ser, sino que tenía una apariencia más grotesca, tenía unos rasgos muy feos en la cara y estaba desnuda. Entonces mi abuelo, que esa cosa, él decía que chillaba como un animal. ¿Ustedes han escuchado cómo chilla como un demonio de Tasmania? ¿Cómo es el sonido del demonio de Tasmania? no Que es me como un acuerdo. perro rabioso, así. Él decía que esa cosa le hablaba y escuchaba como ese sonido. O sea, era como dos sonidos a la vez que emitía la cosa en la boca. Entonces decía el abuelo que él se ve, pues siempre o sea, ver algo así le sorprendió mucho, le dio miedo y le dijo, venga mañana por sal. Le dijo así. Entonces resulta que el abuelo, él dijo, o a esta cosa se le puede meter el pepazo y mandarla a dormir, o dejarla tranquila y que supuestamente esas entidades, cuando ya sale el sol, vuelven es que a su cuerpo. Bueno, el abuelo ya después, cuando llegaron las otras personas que vivían allá, les comentó y no encontraron nada, simplemente encontraron como el revoltijo de que algo en esa zona se hubiera revolcado, pero no encontraron nada. Y efectivamente volvió la vieja al otro día y la vieja volvió. ¿Qué le pasó a Larra? Arra está saca, no, tiene mucho Muchacho, no, miedo, el güey. Arra se nos está transformando, el Arra Se fue a se nos echarse la está yendo. bendición y agua bendita, men. Oye, muchachos, y resulta que el abuelo ya después de esa experiencia y todo eso, pues la vieja volvió y la vieja ya tenía su apariencia normal. Entonces, Bonita. sí, como siempre era. Pero resulta que la vieja tenía una venda acá en la pierna. Ay, Y supuestamente ahí fue donde posiblemente le impactó el proyectil a la susodicha y que la vieja pues fue a pedir sal, pero que la vieja se sentía como con una energía muy pesada y era como haciendo algo que no era capaz de controlar. Entonces al abuelo le hicieron unos rezos, a la casa le hicieron unos rezos y esa vieja lo dejó tranquilo. uy, parce, ¿usted se había escuchado eso, Arracacho, de que cuando usted sospecha de una bruja tata, usted le dice, mañana venga por sal, por azúcar? Sí, eso por-". sí lo había escuchado. Otra que yo he escuchado también mucho es que ¿cómo es que es? Llegan y usted rompe una bolsa de frijoles, de lo que sea, y ella va a empezar a agarrar. Es que no me acuerdo cómo es la vuelta. Yo he escuchado eso, pero era con los eso... duendes. No, yo ya sé lo que Tato dice, pero es que juntan, digamos, varios granos y que empiezan a separarlos. O echarlos en una bolsa, pero muchos. Entonces ellas se quedan ahí. Cuando amanece, usted va y la encuentra ahí echando los granos, weón. Y ahí es Entonces ahí donde la usted pillan. la pillan. Pero yo había escuchado eso mismo, fue con los duendes. Que los duendes usted les deja mucho, mucho arroz. Y pues no sé si ustedes han escuchado la historia de que los duendes se llevan a los niños, o ahora tiempo escuchaba Sí, mucho eso. sí, sí. A mi mamá le pasó algo así, digamos, parecido, y la forma en que se quitaron a ese duende fue así, que le dejaron mucho arroz, muchísimo arroz, y que amaneció y lo vieron ahí, a él. Echándolo en una bolsa, porque ellos cogen de a grano, es que no me acuerdo cómo es la cosa y que así pillan, bueno, Pero es o que sea, las brujas o supuestamente los duendes. ellos dicen que lo van contando en la palma de la mano de ellos. Y va a llegar en un punto que se les va a regar en la palma. Entonces se les riega la sal o el frijol, el arroz. Y vuelven a empezar. Y vuelven a empezar y por eso se quedan ahí, digamos, como atrapados en ese buco. Se buguean, Se güey. buguean. Parce, Sí. hablando de duendes, yo me acuerdo de una historia que hace muchos años me contó mi papá.
Pille que mi papá estaba pelado, era un peladito, chiquito. Y él se volaba para el río con los amigos, ¿cierto? Entonces él me hizo que un día se fueron para el río normal, iban normalito. Cuando pillaron a un pelado que estaba por ahí también cerquita, y yo no sé si es que mi papá le quería pegar junto con los amigos al otro pelado, yo no sé qué carajos, pero lo corretearon. Entonces que el pelado se paró y arrancó a correr. Y el pelado corre y corre, corre, y ellos detrás del pelado. Cuando ellos notaron que el pelado tenía las orejas raras, weón. Y él me dijo, yo me acuerdo que mientras lo estábamos correteando, ese man tenía las orejas como medio raras, pero pues uno no va a decir, ay, ese man tiene las orejas raras, no, solo lo corretean y ya, lo querían alcanzar. Como le digo, yo no sé si es que le querían cascar o qué, simplemente lo corretearon. La maldad de niños, Sí. asustar a otro de pronto. Cuando entonces de la nada el pelado llegó y se tiró al río, weón, pues huyendo de mi papá y de los demás. El río se veía por dónde salir. Era un pedazo esos del río donde el agua es muy calma y es hondo. ¿Sí? Entonces mi papá y los amigos se quedaron en todo el borde del río esperando a que el chino saliera. Porque dijeron, ese chino se va a salir ahogando. Pues en algún momento tiene que salir a Tiene que salir a respirar, respirar, sí. y que se veía muy bien por donde. O sea, se veía todo, ¿sí? Parce, que se quedaron media hora ahí sentados y el chino nada que salía del río. Entonces ellos se asustaron que el chino se habrá ahogado o quién sabe qué le pasó. Y a la final dejaron de prestarle atención a eso, se metieron al río y toda la vaina. Y él me cuenta que cuando salieron del río, fueron y abordaron el bus, arrancaron y a los 2 minutos de haber arrancado en el bus lo vieron vendiendo al suelo, weón. En toda como a la orilla de la carretera, como si nada, weón. Y el chino le quedó mirándole y se le reía, parce. Vendiendo Pues anzuelos, eso sí parce. escucha turbio. Sí, parce, y ellos, no, o sea, quedaron pero paniqueados, asustados, returbios, porque claro, vieron al chino como si nada, y el chino se dio cuenta cuando ellos iban en el bus, él era con los anzuelos y se quedó viéndolo y se le reía, weón. Y papá me decía, ese man era un duende, pues, y la madre, pues, él era un duende. Posiblemente puede ser eso. Sí. Muchachos, es que hay algo que es muy coloquial aquí en Colombia. Somos la parte pues, de una mayoritaria Parce, aquí sí hay de la gente de que vive en el campo, cree mucho. Sí, Ya en las weón. ciudades y en el pasar de los años eso ha ido disminuyendo mucho. Entonces yo tengo una teoría personal que entre menos uno crea en eso, como que esas cosas tienen Desaparece, menos fuerza. menos poder. Menos fuerza Amigos, que- ¿ustedes creen en los duendes? Uy, yo sí que he escuchado historias de duendes, weón. Yo también tengo una maluquita y fue algo, digamos, familiar y todo eso termina, en mi familia siempre termina a los 15 años, pero no sé cómo estamos de tiempo. No, Si yo no le creo damos para otra historia. ¿sabe qué? Tenemos que ver si a la gente le gusta esto, weón. Sí, tenemos que ver el apoyo, que dejen, ¿qué les dejamos para un emoji para saber si les gustó? Hay un emoji de fantasma. Es del fantasmita. El de el fantasmita, fantasmita. eso, a ver si quieren más historias así. Amigos, sí, hay historias ojo, los podcasts paranormales hablamos de todo lo que se considere paranormal, no una cosa en concreto, no solo fantasmas, no, duendes, Eso. brujas, desdoblamientos, de lo que sea. Eso, ¿ven? y tampoco es la verdad total. Si cada No. cual lo toma porque son experiencias nuestras o de nuestros conocidos o Exacto. familiares. Oye, hablando de experiencias, muchachos, ya para rematar esto, les aclaramos, muchachos, que tratamos de hablar con la familiar mía que le pasó esa experiencia maluca con esa cosa que se le está apareciendo. Ah, sí, sí, sí. Entonces ella nos dijo que ella quería tener privacidad, muchachos, y no quiere volver un circo toda esa situación que les Ven, está y pasando. también es entendible porque le da miedo, le da vaina de que de pronto se le alborote más eso por estar toreando y es entendible, amigo. Así que, F, quería mostrarle para un podcast a ver que nos contara su experiencia o hacer un podcast en la casa de ella, se imagina, pero no se puede, amigo. Así que, F por ese lado. Listo, muchachos, entonces yo creo que por aquí lo vamos dejando. Gracias a todos ustedes por estar acá, muchachos. No se le olviden dejar el emoji, dejar el comentario, Y el suscribirse y el like, muchachos. Amigos, Activar la campanita de las notificaciones. Eso, amigos. muchachos, por aquí debe estar apareciendo la pantalla final o si no ya apareció, denle ahí a ese video porque ese podcast está imperdible. Muchachos, nos estamos viendo en otra ocasión y espero que no les agarren las patas esta noche. Uy, amigos, adiós. Todo bien, muchachos, se cuidan. Chao.